Alerta Chile. Los comunistas ya tienen intenciones de desestabilizar al gobierno de José Antonio Kast desde su primer día de mandato, que es en marzo. Con esto queda demostrado que ellos no son democráticos, son golpistas, chilenos. Esta vez no se saldrán con la suya. Nunca más otro estallido delincuencial y terrorista. Nunca más. Y Kast, mano dura con estos comunistas que odian y quieren seguir destruyendo nuestro bello Chile. ¡Viva Chile libre del comunismo! Antes del grito, los hechos. Esto es En Portada. Bienvenidos a La Vereda. Hoy día vamos a hablar de un problema grave que se viene a contar de marzo para todos los chilenos. Esto no va a ser solamente para el gobierno de José Antonio Kast, y la peor parte es que muchos no se están dando cuenta, porque todavía creemos que con habernos deshecho de la izquierda en el gobierno, ya todo debería estar solucionado, y no es así. Lo que está pasando hoy día en Chile no es normal, no es sano, no es democrático. Y tenemos un solo culpable aquí, el Partido Comunista, que debería ser perseguido judicialmente y proscrito como organización política. No tenemos por qué aceptarlo, como si el ciclo político permitiera que tengamos a un partido político históricamente violentista tratando de impedir que gobierne un presidente que elegimos democráticamente. Hay un partido político que varios meses antes de que el nuevo gobierno asuma, ya está llamando a la movilización en las calles. No lo hace porque exista una ley injusta o porque se haya vulnerado un derecho. Tampoco es porque el gobierno entrante haya tomado una mala decisión. El gobierno de Kast aún no ha asumido, así que no ha pasado nada de eso. Pero ellos ya están llamando a protestar. Ustedes ya saben cuál es ese partido, el Partido Comunista de Chile. Y la fecha que marcan para comenzar es bien clara, porque piensan partir con las protestas el 8 de marzo, el día que ellos tienen definido como el Día de la Mujer, 3 días antes de que asuma Kast, para comenzar a intensificar los ataques a partir del 11 de marzo, el día en que asume el nuevo presidente de la República. Creo que es momento para que prestemos atención a esto y ver cómo vamos a contrarrestar estos llamados a la violencia. Aquí es cuando tenemos que entender cómo funciona la izquierda chilena, porque cuando un partido no espera a ver qué hace un gobierno, sino que decide enfrentarlo desde antes, lo que está diciendo no tiene nada que ver con la política. Es una guerra ideológica que tiene mucho de estrategia basada en la ignorancia de un sector de los chilenos que les compra todo el discurso. Vamos a ver qué está dispuesto a hacer y qué debería hacer José Antonio Kast para controlar todo esto. No va a ser fácil, porque van a intentar hacerle un golpe de Estado, nuevamente como se lo hicieron a Sebastián Piñera. Durante todo el gobierno de Gabriel Boric, el Partido Comunista se mantuvo en absoluto silencio con sus llamados a la calle. Guardó un sepulcral silencio frente al aumento brutal del costo de la vida de todos los chilenos. No tuvo ningún problema tampoco para mantenerse en silencio frente al escándalo de las fundaciones, con el robo de 100.000 millones de pesos. Estuvo en silencio frente al colapso de la educación pública. No ha dicho absolutamente nada por la crisis en la salud, cuando los hospitales ya no pueden atender a las personas por falta de recursos, y la deuda que tienen con sus proveedores, porque el Estado no les provee los fondos necesarios. Guardaron silencio también frente a la crisis de seguridad que nos tiene a los chilenos encerrados en nuestras casas. Silencio frente al desempleo, a la informalidad, a la falta de viviendas y el cada vez más preocupante deterioro del Estado en todas sus instituciones. Durante estos últimos 4 años, no hubo un pueblo movilizado, como dicen ellos. No hubo llamados urgentes de la CUT, ni del Colegio de Profesores, y tampoco existió esa épica social de la que tanto hablan. Pero hoy día, cuando un gobierno que piensa y actúa diametralmente opuesto a esa filosofía comunista, un gobierno democráticamente electo y que les dio una verdadera paliza precisamente a los comunistas en las elecciones, y que aún ni siquiera ha asumido, vuelve a aparecer lo que ellos llaman la calle. Y ojo, porque no aparecen como una reacción a algo, sino como un plan para desestabilizar a quienes van a venir. Ese es el método político de la izquierda, y especialmente de la extrema izquierda, representada tanto por el Frente Amplio como por el Partido Comunista de Chile. Aquí es fundamental que todos entendamos algo que cae de cajón, porque de lo contrario usted y muchos van a caer en la trampa del relato que ellos mismos van a comenzar a levantar. El Partido Comunista no concibe la democracia como usted la entiende. Para usted, para mí y para la gran mayoría, la democracia es un sistema de reglas, de alternancia y sobre todo de respeto al resultado, donde lo que los ciudadanos deciden se tiene que respetar por quien pierde. Para ellos, para el Partido Comunista, la democracia es solamente una herramienta, un medio, no es un fin. La usan cuando les sirve, pero la desconocen rápidamente cuando no les conviene. Esto es parte de la historia del comunismo, no solamente aquí, sino en todo el mundo.
cada vez que el comunismo ha llegado al poder, por la vía democrática, lo que ha hecho siempre es sistemáticamente trabajar para debilitar esa misma democracia. Y cada vez que ha perdido el poder en cualquier lugar donde se les permite existir, ha utilizado la calle y generan el conflicto y la presión para delegitimar al que ganó y los dejó fuera del juego. No existe ninguna excepción histórica relevante para esta regla. Ninguna. Por eso no nos tiene que sorprender que hoy día, sin que exista una sola política pública del nuevo gobierno, ya estén llamando a prepararse a sus activistas. Si lo pensamos bien, todo esto no se trata de ir contra el gobierno de Kast. La verdad es que Kast no es el problema para ellos. El verdadero problema que tienen y que quieren enfrentar es evitar perder el control. Cuando el Partido Comunista habla de movilización social, no está hablando de marchas pacíficas con pancartas ni personas tirando flores a las calles para llamar la atención, ¿verdad?, sobre algún problema puntual que estemos viviendo. La experiencia que hemos tenido en Chile con estas movilizaciones nos dice mucho de qué se trata. De hecho, la experiencia en todo el mundo con los comunistas es muy clara. Estamos hablando de presión callejera, de generar conflicto, de provocar el desgaste del gobierno y de provocar o hacer una provocación permanente. Lo que ellos van a buscar es empujar al gobierno para que reaccione con la fuerza que le entrega la Constitución y las leyes, para después ir al Congreso y a los tribunales para acusar a este gobierno de autoritario. Es la estrategia de incendiar la pradera y después aparecer llorando frente a las cámaras, ojalá con mujeres y sus hijos, para provocar más empatía hacia ellos. Todo eso ya lo vivimos y no fue hace tanto tiempo. Me imagino que ninguno de ustedes se ha olvidado de todo lo que pasó a partir del 18 de octubre del 2019. Gracias al Partido Comunista y el Frente Amplio, Chile vivió en esos momentos una de sus eras más peligrosas de las últimas décadas. Usaron permanentemente el discurso del estallido social, bajo las supuestas manifestaciones pacíficas, y el país estuvo a minutos de perder el control institucional. Si el Partido Comunista hubiera sabido que a Carabineros ya no le quedaba casi nada para contener a las hordas organizadas por los comunistas y los Frente Amplistas, que iban directo a tomarse la moneda, les aseguro que estaríamos viviendo otra historia completamente diferente a lo que es Chile hoy día. Los que hubiéramos sobrevivido. Me encantaría que ustedes me dijeran si estoy exagerando o esta es una realidad, porque el propio Sergio Mico lo hizo público poco después cuando salió del Instituto de Derechos Humanos, pero le habían prohibido decir nada mientras estuvo ahí como director. Yo les estoy relatando simplemente los hechos reales de lo que hace la movilización de la calle cuando es llamada por el Partido Comunista. No se trata de retórica. El gobierno de Sebastián Piñera, un gobierno democrático, tuvo que enfrentar una ofensiva que en ningún caso fue espontánea. Fue muy bien organizada y apoyada logística y financieramente por el Partido Comunista y también, por supuesto, con aportes de sus socios en Venezuela. Fue articulada por ellos mismos. Y el resultado que esperaban también fue muy aprovechado políticamente, porque gracias a todo eso que sufrimos todos los chilenos, es que ellos lograron instalar a un Gabriel Boric en la presidencia y tener cierto manejo del control del Estado. ¿O alguien cree que Boric tenía algún atributo para lograrse presidente de algo? Creo que su propio gobierno es el que nos entrega la respuesta, ¿o no? Todo este triste episodio vivido el 2019 en ningún caso fue un accidente histórico. Y lo que yo me temo con todo esto, además de haber sido lo peor que le pudo pasar a nuestro país, en realidad solamente fue un ensayo para lo que se viene. Cuando usted escucha nuevamente estos llamados anticipados a la calle por parte del Partido Comunista, ya sabemos que se trata de que van a intentar repetir el método, algo que venimos anticipando desde hace meses. Y de hecho ya comenzaron, así que tenemos que estar preparados, y muy bien preparados. Aquí yo le voy a hacer a usted una pregunta que es clave para poder entender lo que pretende con todo esto el Partido Comunista. ¿Por qué creen ustedes que la violencia es tan útil políticamente para este sector? Y la respuesta es mucho más simple de lo que parece. Lo que pasa es que la violencia jamás ha buscado convencer a nadie. Lo que buscan es forzar a que se hagan las cosas como ellos quieren. No busca tener ni agradar a las mayorías. Lo que pretende es provocar una parálisis estatal. Con la violencia, ellos no buscan gobernar mejor, sino justamente lo contrario, impedir que el otro gobierne. La violencia lo que genera como fenómeno inmediato es el miedo, y el miedo genera desgaste. Y el desgaste genera a su vez precisamente lo que ellos buscan, la deslegitimación de la autoridad. Y en ese escenario, los ciudadanos jamás vamos a ser los ciudadanos, ¿verdad?, de ningún sector político
ni de ningún rango social quienes tengamos el control cuando ellos lo toman de esta forma, con la violencia. Los que ganan con todo esto son los operadores políticos. ¿Y quiénes son esos operadores? Bueno, hay muchos nombres que ustedes ya conocen y otros que no conocen, pero entre los que conocen ustedes está el propio Lautaro Carmona, Camila Vallejo, Carmen Hertz, Hugo Gutiérrez, los senadores la senadora Pascual y el senador Núñez, Carol Cariola, ahora también senadora, a contar de marzo, Ida Hasler, en fin, toda esa tropa que se dedica a hacer los llamados, que está siempre aleonando a la gente y se quedan ellos mirando desde el balcón cómo los otros cumplen sus órdenes. Ellos no son finalmente los que se pueden ir presos. Ellos nunca pagan los costos. En cambio, al soldado joven que quema una estación del metro no le cambia su vida. El vecino que pierde su negocio porque se lo incendiaron o se lo saquearon no mejora su futuro. Pero esos dos partidos que instalan el caos y hacen los llamados sí capitalizan el conflicto y lo hacen muy bien. A eso no podemos llamarle lucha social, porque lo que realmente es una instrumentalización del dolor de los demás para obtener el poder. Y nada más que eso. Desde la filosofía, todo esto ha sido advertido una y otra vez por varios referentes importantes. Hannah Arendt lo explicó con una crudeza muy propia de su estilo, y donde decía que los regímenes totalitarios no necesitan masas brillantes, necesitan personas que dejen de pensar, que obedezcan y que repitan las consignas sin hacerse preguntas, nunca. Ese es precisamente el perfil promedio del militante comunista y frente amplista, ¿o no? Y digamos las cosas como son, ninguno de los que llaman a la violencia la ejercen, se quedan siempre espectadores. Los que le hacen caso y la ejercen son otros. Y de hecho son siempre los mismos. El dirigente habla y el militante ejecuta. Los que pagamos todo esto al final somos nosotros, los ciudadanos que no tenemos nada que ver con esta estrategia del Partido Comunista y que no estamos de acuerdo con el uso de la violencia en la democracia. Ellos son felices así, provocando el caos y lavándose las manos después. Ahora, miremos un poquito hacia adelante porque no tiene que bastarnos con diagnosticar lo que está pasando, sobre todo frente a este documento emitido por el Partido Comunista el día de Navidad por parte de Lautaro Carmona acerca de las directrices de seguir con la calle y la violencia contra el gobierno de José Antonio Kast para interrumpirlo. Lo que viene, de hecho, para el nuevo gobierno de José Antonio Kast no va a ser fácil. Va a tener que enfrentar un Estado lleno de operadores del comunismo y del Frente Amplismo, instalados por Boric, y el trabajo que hay que hacer no sé hasta qué punto va a ser posible con esta gente metida en todos los cargos claves. Es como que, como dijo Juan Manuel Astorga, ¿verdad? Es como que el gobierno Boric ya está instalando barricadas dentro del Estado para que no pueda avanzar el gobierno de Kast. Kast va a tener que reconstruir la economía, las confianzas y también hacer una auditoría profunda a todas las instituciones, sobre todo ahora cuando se supo lo de los 17.300 millones de dólares que no están justificados. Y por si fuera poco, va a tener que irselas con el tema de la inmigración ilegal y la seguridad, que al final de cuentas son las promesas de campaña que lo llevaron a la presidencia. Pero además, en este contexto, en el Congreso, no va a enfrentar a una oposición clásica, esa oposición parlamentaria, institucional, que se debate las ideas. La peor parte va a estar en los enfrentamientos en la calle, que ya fue anunciado todo esto por los comunistas y está diseñado para erosionar su gobierno desde el primer día. Si el gobierno de Kast duda en aplicar la ley con toda su fuerza, va a perder autoridad. Si reacciona tarde, va a perder el control del relato y se va a ir debilitando rápidamente. Si se deja arrastrar hacia la lógica del conflicto permanente, lo que va a perder va a ser la gobernabilidad. Por eso la clave no va a ser solamente el orden público. Lo que tiene que estar en todo minuto de sus 4 años es la claridad política, la firmeza y dejar de lado la falta de carácter. Tiene que aprender a nombrar las cosas por su nombre. Tiene que ser capaz de explicar con peras y manzanas lo que está pasando en todo momento. Y además tiene que actuar con firmeza. Pero si lo hace bien, va a poder contar con el respaldo ciudadano y esa es su única salida para evitar que los comunistas le impidan gobernar. Gobernar, entendiéndolo en este contexto, no es símbolo de agradar, y ahí es donde Kast tiene que aprender a endurecer su carácter. Porque no puede pretender agradar a quienes lo quieren destruir, así que lo que le toca es conducir el país, con todos sus bemoles. Ahora entremos en esa discusión que muchos siempre evitan por miedo, pero que en realidad, ya que sabemos cómo se viene la mano, es absolutamente inevitable. ¿Creen ustedes que una democracia puede permitir que operen libremente fuerzas que no creen en la democracia? Europa
ya está respondiendo hace años esta pregunta. Varios países allá han avanzado en proscribir a los partidos que llaman abiertamente a la violencia o que buscan destruir el orden democrático desde adentro, como lo está haciendo hoy día el Partido Comunista, aquí, en Chile. Y ojo, porque esto no es una persecución ideológica, así porque ellos piensen diferente o porque crean en Marx y Lenin. De lo que yo estoy hablando es de la defensa institucional de nuestra democracia. Si no entendemos que una democracia tiene que ser defendida y no protegemos nuestras instituciones y no respaldamos la reacción de la policía y el poder judicial, lo que vamos a lograr es que la democracia se termine suicidando. Si un partido llama sistemáticamente a la violencia, como lo está haciendo el Partido Comunista, si desconoce los resultados electorales y llama a atacar desde el primer día a quien ganó, si anuncia que van a estar los 4 años en la calle y ni siquiera explica por qué, porque no tienen un motivo político real, entonces ese partido no está actuando como un partido democrático. Y perdóname que se lo diga en forma directa, no se le debería permitir que siga existiendo. Y la democracia además no está obligada a tolerar su propia destrucción por parte de un componente de esta democracia. Y en este caso es un partido político con nombre y apellido, Lautaro Carmona del Partido Comunista. Pero no podemos defender nuestra democracia y nuestro país de gente dispuestos a destruirlo si no nos involucramos cada uno de nosotros. Nada es posible si usted y yo no hacemos lo que tenemos que hacer. Necesitamos informar a los demás. Necesitamos remecerlos para que se den cuenta de lo que significa todo esto. Hay que hacer que ese hermano, ese hijo o un amigo que están relativizando todo sean conscientes de que el Partido Comunista jamás ha dejado de existir en Chile, como ellos creen. Y que muy por el contrario, están haciendo exactamente lo que han hecho siempre los comunistas en todo el mundo. También en Cuba, también en Venezuela, y ahí están los resultados. La batalla que se viene a partir de marzo no se va a dar solamente en la calle. Estamos hablando hoy día de una batalla que tiene mucho que ver con cómo afecta lo que hace el comunismo en la mente de los chilenos. Si el relato de la violencia como arma para los derechos sociales se instala, de verdad el daño va a ser muy profundo y de muy larga data. En cambio, si logramos explicar la verdad, hablando con calma y absoluta convicción, exponiendo las ideas y los hechos reales, el país en ese caso va a ser capaz de resistir. La única forma en que los comunistas no consigan sus objetivos es que no tengan respaldo en la calle, que la gente ya no les crea. ¿Y eso de quién creen ustedes que depende? Depende de nosotros, no de ellos. Hay que estar muy conscientes que cuando un partido anuncia a la calle antes que ser oposición al gobierno, o cuando se calla frente a los abusos propios y grita por los del frente, lo que está haciendo es usar herramientas democráticas solamente para llegar al poder. Y solamente ahí se acuerdan de la democracia. Y una vez que llegan al poder, no se van nunca más de ahí. Que de hecho era lo que tenían planificado si lograban hacer ganar a Janet Jara. La verdad es que no estamos frente a una oposición. Esto no es oposición. Ellos, los comunistas y los frentes amplistas, son una verdadera amenaza. No solamente para las ideas en las que creemos y que defendemos todos los chilenos, porque ellos son directamente una amenaza para la democracia. La historia ya nos mostró a todos cómo termina esto cuando hacemos como que la violencia en las calles no es tan importante. Y miramos para el lado, ¿verdad? La diferencia hoy día es que estamos todos advertidos. Y una sociedad a la que ya se le dijo lo que va a pasar es mucho más difícil de vencer. Por eso es tan importante que cada uno de ustedes transmita la urgencia que estamos viviendo en este momento frente a un partido comunista que debiera estar proscrito en Chile, que en este momento debiera estar siendo perseguido judicialmente en Chile. Pero ¿qué no sucede? Porque quienes están en el gobierno en este momento son sus socios. Veamos cómo les va a ir a contar del 11 de marzo del 2026. Bien, señores, los dejo ahora. Lamentablemente estoy sin luz, estamos con el generador ahí a todo lo que da, y sin internet. ¿Bien? Entonces, hoy día tuve que grabar este programa ahora durante la tarde para poder subirlo a esta hora, ¿verdad? Y poder entregárselo para que ustedes pudieran conocer mi opinión respecto del Partido Comunista, un partido que no debiera estar existiendo en este momento. Los dejo entonces, y si internet quiere, los gerentes de la empresa de fibra óptica así lo disponen, y si Dios quiere también, entonces nos vemos mañana lunes junto a Alex Briger a las 19 horas. Señores, un abrazo gigantesco, que estén muy bien. Les invito a dejar los comentarios abajo del video para poder ir comentando juntos. Yo estoy viendo este programa junto con ustedes en este momento, así que vamos juntos ahí mediando las opiniones y viendo qué es lo que piensan ustedes como chilenos frente a ese partido. ¿Merece o no merece seguir adelante? Por lo pronto, les deseo
un buen resto del domingo, todavía quedan un par de horitas y nos estamos viendo mañana si Dios quiere. ¡Viva Chile, señores! ¡Viva Chile libre y soberano! Que estén muy, muy bien.